Maestro, ¿qué he de hacer de bueno? Este es el título que hemos elegido para esta charla, las bienaventuranzas y el deseo de felicidad. Bueno, lo primero, un pequeño recordatorio y contextualizo. Recuerdo que esta es la segunda reflexión de una especie de mini curso, ¿no?, de 7 sesiones, 7 reflexiones sobre la moral fundamental que estamos haciendo este año, ¿no? Un curso que tiene como motivo los 30 años de la publicación de la encíclica Veritatis Splendor a cargo de San Juan Pablo II. La charla anterior respondía al título Fundamentos de la moral cristiana, la moral vida en Cristo. Y esta segunda reflexión, sobre todo, me voy a apoyar en el primer capítulo de esa encíclica, Veritatis Splendor, así como en los puntos del catecismo que hablan de las bienaventuranzas. Eso es un poco la fuente de la que yo voy a hablar aquí. Mi fuente es el primer capítulo de la Veritatis Splendor y los puntos del catecismo sobre las bienaventuranzas. Bueno, pues en ese primer capítulo de Veritatis Splendor se hace una exégesis de un texto evangélico, que es Mateo 19, el encuentro de Jesús con el joven rico. Y la verdad es que es una exégesis preciosa. Pero para que tengamos fresca estas cosas que vamos a decir, voy a leer este texto, que es Mateo 19, 16, 26. Se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era rico, era muy rico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo los discípulos quedaron espantados. Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Este es el texto, conocido texto, que la encíclica Veritatis Splendor utiliza como en el primer capítulo para introducir la explicación de la verdad moral. Hace una bellísima exégesis de este texto que lo desgrana en 7 palabras, ¿no? En 7 palabras, en 7 expresiones, que yo de una manera sencilla también voy a seguir. Comienza diciendo: se le acercó uno y le preguntó. Así comienza ese pasaje. Se le acercó uno y le preguntó. Es decir, que aquel joven rico, es imagen de todo hombre que se acerca a Jesucristo y le pregunta por la verdad moral. Y preguntar por la verdad moral es muy importante, porque quizás uno de los problemas que tenemos en este momento es que no hay preguntas. No es que no haya respuestas, es que no hay preguntas. Porque lo peor que le puede pasar al hombre es que no necesite preguntarse por el sentido último de las cosas, sino que, bueno, que siga la corriente y no se haga preguntas. Es lo peor que le puede pasar. El problema de nuestro tiempo no es que no haya respuestas, es que igual no hay preguntas. Se le acercó y le preguntó. Pero lo curioso es que no le pregunta por una cuestión moral concreta,
Porque lo típico sería preguntar, ¿esto es pecado? ¿Puedo hacer esto? ¿Peco o no peco? Si hago esto, que sería lo típico, lo típico que suele ser lo que generalmente a veces se suele escuchar, ¿no? Algunas preguntas casuísticas. ¿Y esto está mal? ¿Esto está bien? No, no le pregunta eso, sino que le pregunta por cuál es el significado de la vida moral. Entonces, fijaros, le pregunta, voy al segundo punto, ¿qué he de hacer de bueno para obtener la vida eterna? ¿Qué pregunta? ¿Qué he de hacer de bueno? Dios espera algo de mí. Dios no ha venido solamente para que no hagamos cosas malas. No, ha venido para que hagamos el bien, que es un poco distinto, ¿no? O sea, Dios entregó la vida de su Hijo no únicamente para que nosotros no hagamos pecados, que ya si hiciésemos eso, ¿verdad? Alguno diría, no, no, la entregó para que hiciésemos el bien, para que fuésemos santos. ¿Qué he de hacer de bueno para obtener la vida eterna? Quizás detrás de esa pregunta uno intuye que aquel joven estaba fascinado por Jesús, de forma que le brotaban interrogantes sobre cómo alcanzar esa plenitud que él barruntaba en la vida y en las palabras de Jesús. Este hombre tiene una plenitud. Yo quiero preguntarle, ¿no? ¿Qué he de hacer de bueno? Que es como decir, ¿qué espera Dios de mí? Bueno, doy un paso más. En tercer lugar, le dice Jesús, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno, que es Dios, ¿no? Podría parecer que Jesús le está dando largas. Podría parecer que le está dando largas, ¿no? Pero yo creo que eso no es la interpretación correcta. Jesús le dice esto, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Porque es como si le dijese, quiere que el joven se aclare a sí mismo sobre el motivo que le llega a preguntar, que se aclare sobre lo que está preguntando. ¿Tú te das cuenta de lo que estás preguntando? Más o menos le dice eso, ¿no? ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Si uno solo es el bueno. Solo Dios puede responder a la pregunta sobre el bien. Dios es el bien. Por lo tanto, preguntarse sobre el bien moral es dirigirse a Dios. Tú dirígete a Dios, ponte delante de Él. Ponte delante de Él. Es como si Jesús estuviese pensando, sin llegar a decírselo, ¿eres consciente de lo que estás preguntando? Las almas sencillas se ponen delante de Dios y le preguntan, ¿qué le agrada a Dios? ¿Qué espera Dios de mí? Un alma humilde y sencilla no tiene muchas dudas. Yo sé lo que le agrada a Dios y sé lo que le disgusta a Dios, porque en el fondo la moral se traduce en eso, ¿no? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Crees que tu vida es del agrado de Dios? Es como si Jesús le estuviese insinuando todo esto. Entonces, damos un paso más. Le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ya Jesús entra de lleno en la pregunta, ¿no? Después de haberle hecho entender, de haberle cuestionado si es consciente de lo que está preguntando. Entra de lleno en la respuesta. Bueno, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Jesús ya respondió a esta pregunta. Mejor dicho, Dios ya había respondido a esta pregunta, pues cuando le entregó a Moisés los 10 mandamientos, cuando incluso en la ley natural dejó escrita, ¿no? Porque digamos, los mandamientos básicamente están escritos en la ley natural. Y por si a alguno le cuesta leerlos, nos los dio escritos en piedra, pero vamos, los mandamientos de la ley de Dios, no matarás, no robarás, no mentirás, están escritos en la ley natural de nuestra conciencia. Y por si a alguno le cuesta leerla, pues están también escritos en las tablas de la ley, ¿no? O sea, que es decir, que en primer lugar Jesús le propone los mandamientos que indican al hombre cuál es el camino de la vida eterna, que están destinados a tutelar el bien de la persona humana, que constituyen la primera etapa necesaria en el camino hacia la libertad. De hecho, en el Sermón de la Montaña, Jesús dice, no penséis que he venido a abolir la ley, no, he venido a darle pleno cumplimiento. Eso sí,
Jesús nos muestra que los mandamientos no han de ser entendidos simplemente como unas señales de prohibición de salirse del camino, sino como el horizonte de la senda abierta por Jesús para alcanzar la plenitud. Y así eso es lo primero que le responde. Ahí tiene los mandamientos, ¿no? Bueno, damos un paso más. Porque claro, resulta que aquel joven dice algo, todo eso lo he cumplido desde pequeño. A ver quién de nosotros puede decir eso, ¿eh? Porque tú fíjate, ya nos gustaría a todos decir eso, todo eso lo he cumplido desde pequeño. La respuesta sobre los mandamientos no le ha dejado satisfecho al joven, el cual pregunta, ¿no? Es que me parece que me falta más. Todo eso lo he cumplido. Y Jesús comprendió en ese momento, Jesús intuye el deseo de plenitud que anida en el joven, que superaba ciertamente la interpretación legalista de los mandamientos, ¿no? Y por eso le invita a seguir el camino de la perfección. Ya sabemos lo que pasa, que el otro se asusta porque era rico y le parece que le estaba pidiendo lo que no estaba dispuesto a dejar. Y entonces este pasaje tiene que ser entendido en el contexto de las bienaventuranzas predicadas por Jesús, ¿no? Y de las cuales vamos a hablar también en esta reflexión. Las bienaventuranzas no tienen como objeto unas normas particulares de comportamiento, sino que se refieren a actitudes y disposiciones básicas en la existencia que aquel joven no fue capaz de acoger. O sea, es como si Jesús le dijo, bueno, aquí tienes las bienaventuranzas, y eso le asustó. El coloquio de Jesús con el joven nos ayuda a comprender las condiciones para nuestro crecimiento hacia la perfección. Seguimiento a la perfección al cual estamos llamados todos, no una minoría. Las condiciones son dos, porque Jesús le dice, si quieres ser perfecto, ven y sígueme, ¿no? Si quieres ser perfecto, es decir, la condición para seguir a Jesús es tener una libertad madura, quererlo de verdad, querer que nuestra libertad sea verdaderamente bien utilizada. La verdadera libertad es determinarnos para el bien. Cada vez que hacemos el bien somos más libres. Cada vez que hacemos el mal somos menos libres. Por eso Jesús dice, si quieres, o sea, verdaderamente para ser santo la condición clave es quererlo, desearlo con toda el alma. Esta es una pregunta que se hace Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. ¿Cuál es la condición principal para alcanzar la santidad? ¿Y sabéis lo que responde? Quererlo de verdad. Claro, como no lo quieras de verdad, pues es que eso no va a ser. Eso no va a ser. Por eso dice, si quieres. Que igual también ahí había un problemilla en ese corazón, porque a veces pregunto, pero no sé si quiero, porque a veces uno, tal vez, la respuesta de Jesús a aquel joven le desenmascara que tú habías venido a buscar una nota buena, pero en el fondo tampoco estabas dispuesto a entregarlo todo. Y dice, si quieres, ¿no? La importancia de la libertad madurada. Y luego le dice, ven y sígueme, es decir, abrirse al don de Dios. Ábrete que Dios te lo dará. Eso que Jesús te pide, te lo dará como una gracia. Dios no pide nada que no te esté entregando. Cuando Dios pide, en realidad da. Cuando el mundo da, en realidad pide, que es un poco distinto. Esto suele ser así. Cuando en el mundo se te regalan cosas, en el fondo te están pidiendo, y cuando Dios nos pide y nos exige, en el fondo te está dando. Y eso es lo que ese joven no entendía, no entendía. Y entonces le dice esa palabra, ¿no? Ven y sígueme, ven y sígueme. Y entonces es cuando ahí se produce esa crisis, ¿no? El contenido de la perfección cristiana está en el seguimiento de Jesucristo. Jesús le dice a ese joven, mira, la clave de la moral está no en hacer cosas buenas
como tú piensas, ¿no? ¿Qué cosas malas debo dejar de hacer? ¿Qué cosas buenas tengo que hacer? Claro, eso es verdad, pero eso es una visión que no ha terminado de entender que la clave de la moral es el seguimiento a la persona de Jesucristo. No solo es un moralismo de no hagas esto y haz esto, y luego ya tu proyecto. No, no, no. La moral cristiana es seguir a la persona de Jesucristo. Es la sequela Christi que se dice en latín. No se trata solo de limitarse, ¿no?, a hacer lo que me han mandado, sino de adherirme a la persona de Cristo, compartir su vida, su destino, participar de su obediencia amorosa y libre a la voluntad del Padre. Jesús está pidiendo que le sigamos y que le imitemos en el camino del amor. Él dice, este es mi mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es decir, la imitación de Jesucristo, aprender del corazón de Cristo. Esa es la moral cristiana. O sea que la moral cristiana tiene mucho de cristología. Nosotros separamos, ¿no? La moral, no, la moral solamente puede ser cristológica. O sea, yo me enamoro de Jesucristo y le imito y aprendo de él. Y cada evangelio que leo y escucho es identificarme con Jesucristo. Y entonces yo voy adquiriendo sus sentimientos, voy empapándome de cómo Jesús se deja mover por el Espíritu Santo. Ser discípulo de Jesús supone conformarnos a Él, hasta el punto, ¿no?, de ser otro Cristo, ser otro Cristo para la vida del mundo, de pensar como Jesús, de actuar como Jesús. ¿Sabéis cómo dice San Pablo? Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y hay una cita de San Agustín muy bonita, que está recogida en la encíclica, que dice San Agustín a los adultos recién bautizados, felicitémonos y demos gracias. Hemos pasado a ser no solamente cristianos, sino el propio Cristo. Tú que has sido bautizado, tú no es que seas cristiano, es que eres Cristo. Y tú eres seguidor de Jesús y entonces su forma de, los sentimientos de Jesús son los tuyos, ¿no? Bien, esta es la propuesta que le hace Jesús al joven rico. Ven y sígueme. O sea, la moral cristiana es el seguimiento a la persona de Cristo, identificarnos con Él, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que se te pegue, que te empapes de Él, ¿no? Y entonces, ¿sabéis lo que pasa? Que el joven se va triste y encima los discípulos se asustan, porque dicen, bueno, ¿y aquí entonces quién puede salvarse? Esto está un poco difícil. Y entonces Jesús dice, no, para Dios todo es posible. La conclusión del encuentro del joven rico con Cristo es amarga, tenemos que reconocerlo, es amarga. Al oír las palabras de Jesús que le invitan a seguirle, despojándose de todo, el joven se marcha triste. Y los discípulos se asustan, porque les parece una exigencia superior a las fuerzas humanas. Entonces, ¿quién puede salvarse? Pero es que imitar y revivir el amor de Cristo, ya sabemos que no es posible para nosotros y para nuestras fuerzas, es que eso ya lo sabemos. Es que es el don del Espíritu otorgado por Cristo el que lo hace posible. San Agustín, que es el maestro del doctor de la gracia, dice, ¿quién puede dudar de que el amor precede a la observancia de los mandamientos? Si tú no amas y no estás enamorado, no vas a observar los mandamientos. Y él sintetiza maravillosamente esa dialéctica de la ley y la gracia de Dios, ¿no? Dice, la ley de Dios ha sido dada para que se implore la gracia y la gracia ha sido dada para que se observe la ley. Es así, ¿eh? La ley ha sido dada para que se implore la gracia. Tú imploras la gracia para poder vivir los mandamientos de la ley de Dios.
Tenemos que ser mendigos de la gracia de Dios. Señor, enséñame a amar. Enséñame a amar, enséñame a perdonar. Bueno, esta es, digamos, la pequeña exégesis que hace Veritatis Splendor en el primer capítulo de este texto tan bello, ¿no? Pero ahora tenemos que dar un paso más. A ver, que no nos pase lo que al joven rico, porque obviamente este pasaje se ha traído aquí para que no nos pase lo del joven rico, ¿no? Al joven rico, ¿qué le faltó? Le faltó acoger las bienaventuranzas. Se quedó con los mandamientos sin acoger las bienaventuranzas. Y entonces ahí es donde se perdió. Su gran problema es este: conocía bien los mandamientos, pero no había asumido el espíritu de las bienaventuranzas. ¿Acaso por eso en el fondo no interpretaba bien los mandamientos? Las bienaventuranzas en el fondo nos descubren, nos muestran la verdadera orientación de los mandamientos. Y si no conoces las bienaventuranzas, puedes conocer los mandamientos, pero conoces la letra de los mandamientos, pero te falta el espíritu de los mandamientos. Entonces, las bienaventuranzas son claves para que tú entiendas el espíritu de los mandamientos. Claro, si tú te limitas a decir, no matarás, ya, pero con eso no has llegado a... Tú necesitas las bienaventuranzas para enamorarte de la vida, para descubrir que la vida es un milagro, que la vida es maravillosa, ¿no? Y entonces entiendas el no matar. Pero si te limitas al no matar y no has llegado a descubrir en las bienaventuranzas la maravilla de la vida, conoces la letra de los mandamientos, pero claro, te falta el espíritu de los mandamientos. Y el espíritu de los mandamientos son las bienaventuranzas, ¿no? Lo digo de otra manera. El joven rico entendía los mandamientos como, a ver, yo necesito sacar un 5, necesito aprobar, ¿sabes? A ver, pregúnteme usted que de lo que se trata es de que yo tengo que aprobar este examen. Y entonces, cuando uno se acerca a los mandamientos, viendo en ellos lo que tenemos que hacer para aprobar el examen, cuando uno apunta al 5, lo más probable es que suspenda. Esto ha sido así toda la vida de Dios. Eso ha sido así toda la vida de Dios, que es lo que sustancialmente le ocurre a este joven y le ocurre a todo. Y fíjate que el hombre, pues hombre, podía decir, porque con ese espíritu con el que él vivía los mandamientos, o sea, con esa literalidad con la que él los vivía, le faltaba el espíritu, ¿no? Nosotros apuntamos a la voluntad de Dios, apuntamos a la perfección, apuntamos a lo que Dios espere de nosotros, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar en esta segunda parte de las bienaventuranzas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, punto 1718. Las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él, el único que lo puede satisfacer, dice el Catecismo. Es decir, que al crearnos, Dios ha dejado inscrito en nuestro corazón un deseo de felicidad. Y por medio de ese deseo de felicidad nos atrae hacia Él. Es la famosa frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Por eso descubrimos que hay muchas personas que están insatisfechas en esta vida. El joven rico estaba insatisfecho. Es la sensación de vacío, diciendo, tengo todo pero me falta algo. Esa sensación de insatisfacción es buena, y en el fondo nace de que Dios ha sembrado en nosotros un deseo infinito de felicidad que en esta vida no podemos encontrar. O dicho de otra manera, en el corazón de cada uno de nosotros hay un agujero tan grande, que solo Dios puede llenar. Entonces, tú en ese agujero echa muchas cosas, pero no lo vas a llenar. Decía Víctor Frank, ¿no? el psicólogo fundador de la Escuela de la Logoterapia en Viena, él hablaba de la neurosis de la almohada del domingo, de cuánta gente vive un fin de semana
queriendo buscar una felicidad que no encuentra y luego llega el domingo por la noche y madre mía, ¿no? Y tengo mañana vuelta a empezar la semana. Yo he querido exprimir el fin de semana para ser feliz y no lo he conseguido. Decía él, es la neurosis de la almohada del domingo. Decía, pues porque buscas una felicidad que aquí no encuentras, ¿no? Y entonces ese deseo de felicidad se evidencia en nuestra conciencia, que es como un altavoz de Dios oculto en nuestro interior. Pero claro, la paradoja es que mientras que ese deseo de felicidad es infinito, pues no somos capaces de saciarlo en esta vida. Entonces dice, ¿qué pasa? ¿Que yo estoy mal hecho o qué? Estoy mal hecho, porque tengo un deseo de felicidad que aquí es imposible saciar. Y entonces dice San Agustín en el libro de las Confesiones, ¿cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que mi alma viva. Y ahora escuchad esto. Porque mi cuerpo vive de mi alma. Y mi alma vive de ti. Dice San Agustín. Qué curioso esto. Mi cuerpo vive de mi alma. Y mi alma vive de ti. Es como el orden de la felicidad. La felicidad hay que buscarla en lo espiritual más que en lo material, que también es necesario, obviamente, ¿eh? Pero la satisfacción material es efímera. Es decir, que un secreto, ¿no? Un secreto de la felicidad, un secreto de las bienaventuranzas, es que las facultades del alma, entendimiento y voluntad, están llamadas a gobernar los sentidos corporales y las pasiones. El alma, tiene que ser la que gobierne el cuerpo y no al revés, claro. Y eso es clave. El cuerpo vive del alma, no el alma vive del cuerpo, sino el cuerpo vive del alma. Y segundo dice, y mi alma vive de ti. Solo Dios puede saciar el hambre infinita del orden espiritual. Solo la inhabitación de Dios responde al hambre y sed que tenemos. Solo cuando Dios habita en nosotros es cuando el hombre se siente plenamente consumado. Ser bienaventurado consiste en estar unido a Jesucristo, en vivir en gracia de Dios, que es lo que te sacia plenamente en tu deseo de felicidad. Vivir en gracia de Dios. Se ha acusado, a veces no, a la moralidad cristiana de ser alienante, en el sentido de que te dice, bueno, tú resígnate a las injusticias de esta vida para ganar después la vida eterna, ¿no? O de ser una moralidad extrínseca, tú pórtate bien para después ir a otro sitio, ¿no? Pero lo cierto es que la motivación por la que el Señor nos pide que vivamos las bienaventuranzas no es que sea alienante ni extrínseca, sino que quiere que seamos felices. A ver, si Dios quiere que seas santo, quiere que seas feliz. Quieres que seas feliz, ¿no? Eres hijo de Dios y por tanto lo lógico es que vivas la vida divina, ¿no? El cielo ha comenzado ya cuando en esta vida vivimos en gracia. Vivir en gracia de Dios es comenzar el cielo sabiendo que en medio de todas las pruebas Dios ya está con nosotros. Damos un paso más. Dice el Catecismo 1723, la bienaventuranza nos coloca ante las opciones morales decisivas, nos invita a purificar nuestro corazón de sus malvados instintos y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Es decir, que para poder vivir las bienaventuranzas es muy importante el camino de purificación. El camino de purificación. Todos los acontecimientos que Dios permite en esta vida tienen una finalidad que es purificarnos. Y eso es el preámbulo de poder ver a Dios. Esta es una clave. Por eso dice las bienaventuradas y bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed de la justicia. En medio de todas esas aparentes desgracias, está aconteciendo la purificación de tu corazón. Tú te vas purificando
para que Dios sea tu todo, para que Dios colme plenamente de felicidad tu vida, ¿no? El bienaventurado de esta manera, si está bien purificado, tiene capacidad de disfrutar de esta vida más que nadie. Yo recuerdo, ¿no?, que siendo un jovencito, tendría yo 15 años o 14 años, no sé, o 16 como mucho, pues me encontré con el que entonces era obispo de San Sebastián, don Jacinto Argaya, y me acuerdo que él me dijo, ¿no?, mira, hay dos maneras, ¿no?, dos maneras de ser rico. Una es tener mucho y otra es desear poco. Claro, yo recuerdo perfectamente que él me dijo esto, ¿no? Claro, el camino de las bienaventuranzas es este, el que yo tenga en Dios mi tesoro, que yo no permita que el dinero, la fama, el placer ocupen mi corazón. Porque el problema del joven rico es que cumplía los 10 mandamientos, pero el dinero, la fama y el placer ocupaban su corazón. ¿Eso es posible? Sí, sí es posible. Uno puede cumplir los 10 mandamientos, pero tener su corazón en el dinero. Puede cumplir los 10 mandamientos, pero tener su corazón en la fama. Puede cumplir los 10 mandamientos y ser un cómodo de aquí te espero. Entonces, claro, no ha tenido la purificación de las bienaventuranzas para poder ver a Dios, ¿no? Entonces hay que abrirse a la sabiduría de las bienaventuranzas, que solo los pobres de espíritu llegan a entender. Y es curioso, ¿no?, que mientras que uno no se despoje, difícilmente va a experimentar que Dios es tu tesoro, que Dios lo es todo para ti. No, porque estás demasiado apoyado en otras cosas y necesitas experimentar el despojamiento. Encierran una sabiduría, pues no es un nuevo orden, es un nuevo orden de valores en el que uno dice, para que yo experimente que Dios es mi plenitud, necesito despojarme de otras cosas, porque si no, no lo voy a experimentar, ¿no? Y ahora fijaros en esto, y entro en la parte final. Dice el Catecismo, 1716, las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Las bienaventuranzas no son meros valores éticos, sino que son la revelación de la interioridad de Jesucristo. En ellas se descubren los sentimientos más profundos del corazón de Cristo. Es decir, las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo, son como la radiografía de Jesucristo, la radiografía suya. Aplicadas las bienaventuranzas a Jesús, te sale su retrato de cómo era Jesús por dentro. Te dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Jesús es aquel cuyo único tesoro es la voluntad del Padre. Es el pobre de espíritu. Bienaventurados los mansos. Jesús es el manso de corazón. El que dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, guarda la espada, Pedro, porque quien a hierro mata, a hierro muere. Es el manso. Bienaventurados los que lloran. Jesús lloró al ver cómo Jerusalén rechazaba su predicación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Jesucristo es el hambriento de la justicia, el que dijo, tengo sed. Sed santos, el que tiene hambre y sed de justicia y de nuestra santificación. Bienaventurados los misericordiosos. Jesucristo se revela como el misericordioso. Nadie te ha condenado, mujer, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Bienaventurados los limpios de corazón. Jesucristo es el limpio de corazón, que vivió en medio de corazones turbios, como el de Judas. Bienaventurados los que buscan la paz. Jesucristo es el auténtico buscador de paz. Es el príncipe de la paz, aquel que cuando nació los ángeles le proclamaron como
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Jesucristo ha sido el perseguido por causa de la justicia. Ha inaugurado, ¿no?, esa economía de la cruz. Si con el Maestro han obrado así, también, si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Es decir, que las bienaventuranzas tienen una lectura cristológica, antes que una lectura moral. Las bienaventuranzas me dicen cómo es Jesús. Y entonces nosotros, siguiendo a Jesucristo, nos empapamos de esa forma, ¿no?, de ese camino. Soy amante de la pobreza, amante del desprendimiento, amante de la sencillez, amante de la mansedumbre, amante de la paz. Abrazo la cruz, aprendo de la sabiduría de la cruz. Porque Jesús es imitable, es imitable. Podemos conocerle, servirle, amarle. Por eso se ha hecho hombre, ¿no? Para que Él sea imitable y para que las bienaventuranzas sean una escuela de cómo educar nuestro corazón. Eso es lo que le faltaba a ese joven rico. Es lo que le faltaba, ¿no? Participar de esa escuela en la que uno aprende de cómo es el corazón de Jesucristo. En resumen, el coloquio de Jesús con el joven rico, ¿no?, pues es paradigmático de nuestro diálogo con Dios. De esa pregunta abierta: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno? ¿Qué esperas de mí? Esa pregunta es clave, ¿no? Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Estás contento con mi vida? ¿Qué puedo hacer de bueno, no? Y la respuesta a esta pregunta son las bienaventuranzas, como plenitud de los mandamientos. La clave está, por lo tanto, en que en nuestro examen de conciencia unamos mandamientos y bienaventuranzas, mandamientos y bienaventuranzas. Que no nos limitemos en el examen de conciencia a los mandamientos, que tenemos que reconocer que nos es más fácil de examinar los mandamientos. Sí, no, es más fácil, ¿sabes? Es más fácil. Pero tenemos que ponernos en la presencia de Dios a la luz de las bienaventuranzas y mirar nuestro corazón y darnos cuenta de que tiene que ser purificado. Tiene que ser purificado. Porque uno, muy fácilmente en esta vida, pero sin robar, sin robar, no digo robando, sin robar, puede poner su corazón en el dinero. Y muy fácilmente, sin hacer ninguna barbaridad, sin hacer ninguna barbaridad, pues uno puede poner su corazón en la honra o en la fama. Y uno muy fácilmente, sin cometer ningún adulterio, ningún adulterio, pues puede poner su corazón pues en la comodidad y en el placer. Eso es fácil que ocurra, porque verdaderamente el espíritu de este mundo impregna, es como una grasa, ¿sabes? Como una grasa que lo sucia todo, y necesitamos esa purificación continua. Las bienaventuranzas son una purificación. Y aquellos a los que se refieren las bienaventuranzas sufren, Bienaventurados los que lloran, bienaventurados, los perseguidos. O sea, quiere decir que las pruebas de esta vida forman parte del gimnasio en el que Dios nos purifica, ¿sabes? Yo diría que como nosotros muchas veces, por nuestra propia iniciativa, no nos purificamos suficientemente, ya viene Dios con la providencia y complementa la cosa, pues a través de humillaciones y a través de circunstancias en las que nos purifica. Y uno tiene que hacer una lectura, en vez de rebotarse y en vez de decir, no, se han aliado aquí todos los demonios contra mí. A ver, un momento. Dios está permitiendo, ¿no?, toda circunstancia para nuestra purificación, para que nuestro corazón sea pobre de espíritu, para que Dios sea mi tesoro. Si Dios está conmigo, ¿a quién temeré? Si Dios es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Estoy con Dios y me basta saber que estoy con Dios. Bueno, esta es pues la clave, ¿no? La clave en capítulo primero,
de Veritatis Splendor. Así empieza, ¿no? Para que entendamos que la moral es la imitación de Jesucristo, el seguimiento de Jesucristo y la respuesta a la pregunta de Señor, ¿qué quieres de mí?